Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe. Queremos pedir la bendición del Señor para que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Al mismo tiempo, en nuestra reflexión queremos que esto mismo nos sirva como una oración ante el Señor. Sobre todo lo digo esto porque muchas personas que nos escriben a nuestro teléfono que tenemos aquí pueden enviar los mensajes también. Luego ya iremos escuchándonos, que es muy importante para que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca también. Y en este deseo de ir superándonos como personas, buscar nuestra propia dignidad de personas humanas. Esto es lo primero, en primer lugar. Pero sin Dios no podemos conquistar eso. Es decir, el elemento Dios es tan importante en la medida en que le tenemos a Dios, lo sentimos, lo vivimos, lo buscamos. Como decía San Agustín, buscarlo. Mi corazón no estará contento hasta que no te encuentre a ti, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Esta es una frase parafraseando, ¿verdad?, de San Agustín y que es tan importante que nosotros también lo hagamos. Entonces, al iniciar hoy nuestro programa, pedimos su bendición y que descienda sobre todos nosotros, sobre todos ustedes, nos ilumine para que entendamos también su mensaje de amor y después que podamos llevarlo a la práctica. Estamos, como siempre, reflexionando la palabra de Dios y estamos en el capítulo 28 del libro del Génesis. Nosotros hablamos por una parte del sueño de Jacob en Betel. ¿Cuál es el objetivo principal, decíamos, de este sueño que tiene Jacob en su camino hacia la casa de su tío? Porque Labán es su tío, es el hermano de su mamá. Y está escapando de su hermano que lo quiere matar, que no quiere saber nada. Entonces, por obediencia, ¿verdad?, de su padre y de su madre, tiene que ir. Él había robado la primogenitura y ahora Esaú, ¿verdad?, con ese odio, con ese rencor, dice que lo quiere matar e incluso le amenaza. Ahora cuando muera papá, entonces, claro, ¿quién no tendrá miedo de esta manera? Entonces, el mismo papá y la misma mamá le dicen, bueno, vete. Aquí de cierta manera también nosotros encontramos siempre los otros elementos importantes. Como decimos, dentro de nuestra historia, Dios va escribiendo la historia también religiosa o la historia de cada uno de nosotros. Dentro de estos problemas o de estas dificultades, Dios quiere encontrar lo principal para darnos, lo principal mantener y ofrecernos. Aquí, por ejemplo, con respecto a la idolatría va a ser uno de los elementos. ¿Por qué? Porque claro, si Jacob vuelve de nuevo a la casa, dice, de mi hermano Labán, de mis padres, de mis parientes, de mi clan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a entrar a nuestro clan donde tenemos nuestro Dios. Bueno, ya hace rato se había quejado diciendo estas malditas mujeres hititas que me han quitado hasta las ganas de vivir. En una forma despectiva que decía, ¿verdad? Eso era por el problema ¿con quién? Con Esaú, porque Esaú come lleva con las mujeres hititas. Ahora lo que no quiere esta mamá es que justamente también suceda esto con su hijo. Ante este problema que está sucediendo, claro, ellos también le dicen, bueno, dale ese membre, porque pedan de yucasejina, ande yucatagoyatuina, porque el rencor es muy grande de tu hermano Esaú. Ir a la casa de su clan, entonces de cierta manera va a asegurar también la cuestión de la religión.
Es decir, cuando se casa o va a ir en busca también de un matrimonio en ese lugar, en cuanto él se está refugiando en la casa de sus parientes. Y bueno, allí entonces un elemento por lo menos estamos salvando. Otro elemento que estamos salvando en el sueño principalmente, dice en el versículo 12, y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Es la relación entre cielo y tierra. En la persona de Jacob estamos haciendo ese mismo diálogo de la alianza que ya lo hicieron, ¿verdad?, los anteriores patriarcas. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? Y son justamente los mensajeros de Dios. Es el símbolo, es la simbología que nosotros utilizamos para decir la presencia de un Dios que está entonces con quien está con Jacob. Está con Jacob. A pesar de esta acción, porque nosotros podríamos pensar y decir, bueno, pero tiene razón Esaú, y entonces él tendría que devolverle la primogenitura, no sé, todas estas cuestiones. Pero parece que ya no se puede así, ¿verdad? Porque una vez que bendijo el papá al menor y le dio ya la primogenitura, entonces ya queda. Eso es por lo menos lo que aquí te está narrando, así en cuanto a la literatura que nosotros podemos leer y entender. Pero ciertamente que lo que hay por detrás es lo que nosotros, detrás de este lenguaje es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí en síntesis es la primacía, ¿verdad?, de Jacob o de Judá después, porque esto si se escribe después del exilio, tenemos que saber que es la tribu de Judá que está escribiendo. Y la tribu de Judá está viniendo ¿de dónde? La tribu de Judá está viniendo de esta rama de Jacob. Y tenemos que darle toda la fuerza de que esta es una continuidad y que no es entonces ya una mentira o que no es una falsedad todo lo que continúa en cuanto a las promesas, no, porque aquí entonces Dios mismo es quien se está relacionando ahora con Jacob, es Dios mismo entonces el que a través de los ángeles está llegando, ¿verdad?, que suben y que bajan, significa todo eso, esa relación, ese encuentro, ese acompañamiento de parte de Dios, o sea, Dios bueno, hoy colo y coa, pero se ha Coanga de la embogoro guatataña de alianza, allá poa Abraham, allá poa Cuenderundie, Isaac, a coanga allá potan en día. Entonces, ni que a peaje sacande, jamás esa sacande, y a través de este sueño, esa vaina, a través de la escalera, a través de los ángeles, todo eso, ¿verdad? Incluso él también que pone ciertas condiciones, porque son condiciones muy interesantes, como nos narra por lo menos el autor sagrado. Ayo oñe no bebe, o muy beten itaje, y opea aria oñe no, ñacangita, o muy bebe, oñe no beari. La piedra siempre, recuerdan cuando nosotros hablamos también en el capítulo 11 de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que los hombres, dicen, en la construcción querían cambiar las piedras de las construcciones por ladrillos que ellos hacían? ¿Qué es lo que había por detrás de eso? Cambiar la piedra por ladrillos significaba cambiar la ley, porque la piedra significa la ley de Moisés. Entonces, que cuando Jacob entonces se está acostando y la ley como tal, es como decir, me apoyo sobre la misma ley. Lo que yo estoy mirando, soñando, describiendo en mi propia vida y trazando en mi propio caminar como vida, entonces tienen como fundamento nada más y nada menos que la piedra, es decir, la ley, a Moisés. Y ahí en ese momento está esta relación, ¿verdad?, entre Dios y Jacob. Y después también el otro elemento es muy importante, yo soy el Señor. Aquí está la fórmula que hemos escuchado tantas veces, que es lo que nos confirma mucho más todavía, porque es Dios el que le está hablando y le está confirmando. Es una forma como el autor sagrado te dice lo mismo que ya le dijo a los demás y dirá más adelante, porque esto nosotros vamos a encontrar en todo el proceso, ¿verdad?, en el libro del Pentateuco, encontramos que le dice, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Upeaña de Yarecoana, muy en cuenta. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Sully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas.
Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el sueño de Jacob en Betel. Aún nosotros no hemos dicho, ¿verdad?, sobre Betel, pero después, a continuación, cuando leemos, vamos a explicar mejor, ¿verdad? Pero Bet en hebreo significa casa, casa. Y Elohim, significa Dios. Bet-El, casa de Dios. Pero dice la Bet-El, Betel, casa de Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Y aquí nosotros habíamos terminado recién diciendo que Dios le dice, a ti, a tu descendencia, le daré la tierra donde tú estás acostado. Es decir, este es el templo de Dios, Bet-El. Aquí en este lugar es donde se va a erigir, ¿verdad? Ese es el lugar donde Dios se encuentra con Dios. Es la casa de Dios. Esta es la tierra que yo prometí a Abraham. Esta es la tierra que yo le dije a Isaac y fue el único. Tu papá, pero no, antes de salir de la tierra prometida, le está volviendo a recordar que esta es la tierra. Dere jotaina, porque dere cañina, dere diparaina, porque tu hermano te quiere matar. Esaú está detrás, ¿verdad?, persiguiéndote por ese rencor. Pero yo estoy confirmando de nuevo, estoy subrayando y estoy aceptando lo que sucedió. Y en vos yo voy a continuar. ¿Qué es lo que voy a continuar? La promesa que hice con tus padres. Pero anteriormente también se nos presentó en el capítulo 27, versículo 46, la mamá, ¿verdad?, justamente se enoja muchísimo porque ella dijo con respecto a su hijo Esaú, estas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Con Esaú, ¿viste? Y ahora está como queriendo recuperar. Bueno, ya que ojo, con Acuña Cuerandie, con las idólatras sería de cierta manera, con la idolatría, porque entrar en otra tribu, entrar con otras, con otros clanes, con otras personas, está el peligro después de dejarse influenciar por estas religiones. Entonces no gustáis, me lleva, entonces, y con Acuña hasta me sacan el sueño y las ganas de vivir, pero ahí va bien tema. Y después dice, si también Jacob se casa con una de estas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? A la cuenta. Pepe Ñañez Hundima está diciendo, ¿verdad? Ya mi hijo mayor, Esaú, y ahora también si Jacob se vuelve a casar. Y entonces después viene todo el trama que tenemos nosotros, el otro que le quiere matar, ¿verdad? Está el casamiento de Esaú, Esaú que se casa, ¿verdad?, con las mujeres cananeas. Esto no le gusta evidentemente a la mamá y ahora surge este problema, esta situación en que el otro también le persigue a su hermano. Y viste entonces cómo se da en la historia. No hay mal que por bien no venga, porque de cierta forma Jacob se siente empujado, se siente como diciendo, bueno, llego ahí a Cañar, y justamente me voy a ir a la tribu o al clan donde vivía mi mamá, donde está entonces el clan donde yo tendría que ir a buscar después una esposa. Es una forma de salvar la situación. Es una forma, la de Isaac fue muy interesante porque Abraham mandó a su siervo, le dice, bueno, te vas a ir bajo juramento, y le dice luego, y el otro le pregunta, y si por ahí ve cuñando Useino, vaya pota, arjata y colandera, digamos, y ahí fue al contrario, ahí fue al revés, porque allí se acentuaba el problema más bien de la tierra, que Isaac no podía dejar ese lugar, Isaac no podía abandonar ese lugar, no, por nada, ¿entenderás? Vos te quedás fuera de juramento en todo caso y no hay ningún problema.
Pero después en el 24, después ya nos damos cuenta, es muy interesante ese capítulo que hemos visto muy detenidamente también, porque encontramos que todo después sucede así tal cual como ellos querían, ¿verdad? O sea, como el narrador, el autor bíblico, te va mostrando y te va diciendo que queriendo salvar esta situación tan importante dentro de la religión, justamente sucede así como Dios quiere, ¿verdad? Porque el siervo se va ahí, se encuentra con la mujer, se encuentra con ella, ¿verdad? Ella viene, es muy servicial, le da agua al siervo, le da agua a los camellos y así se hace todo ese diálogo. Y entonces, viste, Dios que dirige la historia, Dios que dirige la historia. Jacob, a ver, lento ahí, porque aquí Jacob, en cuanto estamos escapando, estamos corriendo de su propio hermano Esaú. Pero Esaú, recuerden que ya, ¿con quién? Estas mujeres hititas que me han quitado hasta las ganas de vivir, y le dice. Entonces ya, oye, moima, y se contra imagina. Veando hondo y potay le dice. Ape iba imagina. Ape muy veces coñan de pute va lleva. Naña en se veñan de sí, jamás ya poseante. Con acuña con ay de varo. Bueno, pero este es por la cuestión de la idolatría, es decir, que van fuera de Dios. Como lo importante aquí es entonces para ellos en este momento el salvar la situación de la religión como tal. Después, en este sueño, decíamos que él entiende, Jacob, muy bien, y a ti y a tu descendencia le daré la tierra donde estás acostado. A vendereñe nógina. Estamos en Betel, casa de Dios. Pe vendereñe nógina. Resembobe lande tanwi. Resembobe uwi. Entonces, pepe. Esta tierra, ni que enderezará, porque enderezó otra jina, pero a ti y a tu descendencia le daré la tierra donde estás acostado. Donde estás acostado, se llama. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Bueno, esto vuelve a retomar nada más y a decirnos y a recordarle, pero ahora ¿en quién? En Jacob. Aquí teníamos el otro elemento que ya dijimos, pero es para darle seguridad al lector. Porque ñande ya a la cuenta. ¿Será que Dios va a continuar o no va a continuar su promesa con este tipo, con este Jacob? Algo yapu, algo mondá. Ese que le correspondía a Esaú. ¿Es falso o es verdadero este hombre? ¿Esa alianza de Dios va a seguir o no va a seguir en esta persona? Porque ante una falsedad, ¿cómo Dios va a actuar ahí? Pero aquí entonces, en el transcurrir, entonces te va presentando todos estos elementos. De cierta manera, Esaú pierde toda su primogenitura, no simplemente porque yo le robé, ¿verdad? Sino que esa fue una forma, una artimaña como la primogenitura vino para Jacob. Pero en síntesis es porque Esaú se metió con mujeres hititas, que le lleva a otros dioses, pobrecita la mamá, hasta le saca el sueño y la gana de vivir. Yo que llegué ahí, espero que Jacob, dice, si se casa con una de estas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? Se dan cuenta que se quiere resaltar mucho el aspecto entonces religioso. Por otra parte, decíamos que aquí, cuando Dios se relaciona a través del sueño, le está dando toda la autoridad y le está confirmando, le está certificando, es como una firma que le pone Dios y dice, bueno, este es, pero ustedes comunidad, sepan que yo totalmente ahora le acompaño a mi hijo Jacob. Y volvemos enseguida con más ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público.
Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Sully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, casi Humaitá. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando siempre sobre el sueño, ¿verdad?, de Jacob en Betel. Es muy importante que tengamos en cuenta porque esta es una forma como a nosotros también nos hace entender cómo Dios escribe derecho, ¿verdad?, decimos en renglones torcidos. Jacob, después de toda esta experiencia, ahora tiene que huir, pero sin embargo, la alianza o ese berit, esa
fuerza de Dios que deja en su pueblo, primero a través de Abraham, después que sigue a través de Isaac y ahora que sigue a través de Jacob, siempre se confirma. Y aquí de nuevo ese certificado, esa firma de Dios diciendo, bueno, yo dejo totalmente y absolutamente, y pueden estar seguros y tranquilos que la alianza sigue con Él. La escalera es la unión entonces entre Dios y la tierra, es decir, entre Jacob y Dios. Los ángeles representan justamente esa divinidad de esa entrega y de ese diálogo que existe de Dios con Jacob. Y después, sobre todo, también que habrá una continuidad, la piedra que significa esa misma ley, esa misma continuidad también en aquello que Dios quiere. Y después el otro elemento, el de la tierra. Esta es la tierra. A pesar de que estás huyendo, estás saliendo, recordate que después esta siempre será la tierra, aquí donde tú estás acostado. Betel será después uno de los lugares más importantes. Ya cuando lleguemos al libro de los reyes hablaremos también de esta situación, ¿verdad? Betel, Dan, como aparece sobre todo en el tiempo de los reyes, principalmente de Jeroboam, Roboam, bueno, toda esa problemática también. Y es muy lindo, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo, pero mirando dentro de su contexto histórico. Porque la historia de la salvación quiere decir Dios que va hablando, nos habla a nosotros, pero en nuestra historia, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros cada día estamos caminando y procuramos ese reino de Dios, ¿verdad? Procuramos construirlo mejor, con la fuerza de Dios, ciertamente, de su Espíritu que nos acompaña y que nos da lo que nosotros necesitamos para entender principalmente. Upea yayer urejina guri peñan de yara peña moñe ponu la ñan de ñe ayeva que tu angüesha la yei kwami que nos ilumine, que nos dé la fuerza, topocoña de ayeva, y para que tengamos esa intuición profunda también de lo que el autor sagrado está queriendo comunicar. Bueno, después sigamos un poco el versículo 14, ya hemos dicho, tu descendencia será numerosa como el polvo, se extenderá hacia el este y el oeste, el norte y el sur, y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Desde esta mañana el primero fue la primera alianza. Abraham, capítulo del Génesis 12, del 1 al 3. A través de ti serán bendecidas todas las naciones. Se bendecirán todas las familias de la tierra. Hoy por hoy tenía otra frase en Boyere y mí, pero es lo mismo, ¿verdad? Como contenido. Después, el 15, cuando tú osura, ya mañana y mañana, el autor sagrado nos quiere transmitir. Yo estoy contigo. She aimenendive. O sea, shende la elegina. De la ña shendiena. Da veima esau. Ani que pelle apite y señan de inape. Es decir, vos no sos el falso, no sos el mentiroso, a pesar de que tu primogenitura es un poco casi como un fraude, Yeshua, pero en este momento vos estás al frente. Pero que dijimos también que no era un fraude, porque en el fondo, el autor sagrado quiere decir que Esaú pierde su primogenitura, porque él no cumple y no vive de acuerdo a lo que Dios está queriendo. Se mete con otras mujeres idólatras y ese es el peligro. Entonces, yo no estoy contento contigo. Me voy a ir nomás aquí con Jacob. Entonces, ante ese peligro. Y después lo otro también, que libremente se encuentra, recuerdan, que él como menosprecia y dice, quiero ese Adón, quiero ese rojo de lo rojo que me ofrece, es decir, las lentejas. Y de ahí sale la famosa frase, ¿verdad? Vendió lo que tenía por un plato de lentejas, ¿verdad? Es como renunciar a sus derechos. Pero aquí te está confirmando que verdaderamente Jacob está al frente. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Na bebeina. Vea, ya en tu bonana. Primero yo estoy contigo. Te protegeré, ñande yara o ingendive. Alleva. Es decir, si vos me pertenecés, si vos sos tan importante para mí, es el patriarca, ¿verdad? De Jacob, el patriarca. Y más aún recuerden que después del exilio, porque esto se escribe todo después del exilio, y se está mirando con una mirada retrospectiva, y se está mirando la figura de Jacob, y se lo está engrandeciendo verdaderamente a Jacob, porque
dentro del ciclo que tenemos entre Abraham, Isaac y Jacob, el más importante es el de Jacob, porque de la tribu de Jacob vendrán después sus hijos y entre ellos está Judá. Cuando vienen del exilio, el que escribe la Biblia o el que ordena la Biblia, yo digo siempre eso, ¿verdad? Ordenar más que escribir toda la Biblia, a pesar de que después muchas cosas lo va escribiendo, es la tribu de Judá. Y Judá pues viene directamente, su ancestro, ¿verdad? Es Jacob. Entonces la primacía está sobre ¿quién? Está sobre Jacob. Y esta es la importancia. Entonces, a la cuenta, pero si nuestro patriarca, así Jacob, tuvo un problema así, como que nace de un fraude, no, yo te voy a demostrar que no es de un fraude, ¿verdad? El problema suyo era esto, o sea, de Esaú. Y entonces es como que Dios dirige la historia y dice, no, de esta manera no podemos continuar. Peñame esta man de lluvia. Porque a ver, Jacob ante la hora japonata, ya potas la shea y potas de yara. Yo estoy contigo, te protegeré. Ahí metan en 10. A donde quiera que vayas. Porque en derecho ya está la neneta. Y ese pues con Isaac no sucedió, porque el único que le da, el único que le da la certeza de que verdaderamente esta tierra nos pertenece es a través de Isaac, porque Isaac no sale en ningún momento del país. Incluso explicamos también recién, ¿verdad?, que cuando le dice el siervo eso, y si no le encuentro mujer, etcétera, ando usted no a jata pico, a Isaac, a Moité. Oye, en Boquijanguajo, Verulas de Mirecona, no, que no deje la tierra, por favor. Es el problema, ¿verdad?, de la tierra como tal. Y entonces, aquí, sin embargo, es como que le está permitiendo ahora a Jacob que él baje, pero yo te voy a proteger. Y después le dice, te protegeré donde quiera que vayas, y lo más lindo, y te haré volver a esta tierra. Te apesura ya se la vende Biblia, ¿verdad? Te haré volver a esta tierra. La fuerza entonces de decir que esta es la tierra prometida. Dego anga da ekurejota, dejota ya por otro lugar pelandere kobe, dejota yulandere mire conal, ande trabajo porque ande core cañina, re di paraina. Hay capture jore pitare menda moru viare pita, hare hejare iko ushame eva kue pm ame eva kue Abraham ame eva kue Isaac, hago anga dere continuar a hinagaco, ani que enderezaraite. A operar en ese sueño, esta tierra donde tú estás acostado, en Betel, Betel dentro de la tierra prometida. Y le dice, allí donde te vayas yo estaré contigo. Pero lo importante, querido Jacob, yo te haré volver a esta tierra. Y así entonces estamos reflexionando sobre el sueño de Jacob en Betel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Eso es mi taí.
Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Cocino, Anita. Mi amor, qué rico. Papá, qué rico. Mamá, qué rico. Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Zully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Aquí estamos en compañía de dos varones también participantes en nombre del Santuario Virgen del Paso, que vienen desde la ciudad de Itapé para acompañar este 10º encuentro de santuarios. Aquí estoy con el señor Marcelino. Don Marcelino, me breve para de la Nerembiapó, de Santuario Virgen del Paso. Según Pepe encargado, como encargado 19 años más y medio. A pesar allá por limpieza, corpida, de todo un poco. Allá por. La mayoría de la gente ojo pagar y promesa. A agradecer a tu pasume, a llegar a ver algunos milagros, sí, alguna gracia. Aquí estamos también con el señor Julián, que nos va a hablar un poquito más de este santuario, que sabemos que su festividad justamente se realiza el 18 de diciembre. Julián, ¿qué podés agregarnos? Sobre referencia de nuestro santuario Virgen del Paso, tu paso y paso de Itapé, conceptuado es un parque natural de Virgen del Paso. Ya comenzamos la construcción de nuestra basílica y llega mucha gente en su novenario 17, desde el 9 de diciembre hasta el 18 tenemos unas 500 a 900 mil personas que pasan diariamente en esa fecha y van pagando sus milagros, sus promesas. La gente caminan kilómetros y kilómetros de Cazapá, Caguazú, Itacurubí, toda esa zona de 30 a 50 kilómetros van, la juventud especialmente van llegando, pagando sus promesas que ellos en un objetivo sobre su escolaridad, su salud, por la familia, y mucha gente llegan al Paso de la Virgen. Al borde del río Tebicuari tenemos una capillita que fue construido, más de 50 años, que por más que venga la creciente del río Tebicuaremí, que es caudaloso, peligroso cuando es que está bien crecido, y
nunca ha movido la capilla al borde del río. Si ustedes llegan a visitarnos, me gustaría visitar, le invito a que visiten al Virgen del Paso al borde del río Teguicuaremí. Es un parque natural que se está construyendo. La basílica, prácticamente intacto está la parte de la naturaleza. No se tocó y mira la imagen, tal vez si usted in situ van a ver que está avanzando bastante la construcción. Aquí entonces, en nombre con estas dos personas, traemos lo que es un poquito lo que Nuestra Señora de la Virgen del Paso, que está ubicado en el departamento del Guairá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Sully Binader, la banda Ñandeyara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Queridos amigos, y así estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre el sueño de Jacob en Betel. Y nosotros habíamos quedado en este versículo 15 recién, ¿verdad? Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra. La primacía y la importancia entonces de la tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Upeixa Opaco, versículo 15. ¿Por qué? Porque justamente cuando el autor te está diciendo no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo, significa que Dios, significa que el pueblo tiene que estar seguro que la presencia de Yahvé es una presencia incondicional. Dios no nos abandona y Dios había ya pactado una alianza donde nos prometió esta tierra, y esta es la tierra que emana leche y miel, y esta es la tierra donde nosotros hemos recibido, la que hemos recibido de parte de Dios.
Y entonces, por eso, Él no nos va a abandonar, a pesar de los problemas o situaciones en que nos encontramos, hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Qué lindo que esto es también, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros lo ponemos un poco ahora dentro de una hermenéutica, dentro de una aplicación para nuestra vida. Lleva. Entonces ya ella misma, ella va a entender a peja, ella va a llevar guatana a peja, lleva. Peñan de yara nañan de botao y dice obejina, lleva. Peñan de yara o hipotala ñan de jaycuano, moto para la yaguatajina, va para la yapoajina, jaycua mi hangua, nañan de jay, no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. A pesar, como les estaba diciendo recién, que Jacob también tiene sus situaciones que tiene que huir, pero dentro de todo ese camino de dificultades, ese camino torcido, decíamos nosotros, Dios igual busca escribir bien derechito nuestra vida, porque Él tiene un plan, somos su pueblo elegido. Lo importante es entonces para volver a retomar, ¿verdad? Apuntando hacia ese GPS que es lo más importante de lo que Él nos ha prometido. Fíjense en el versículo 16 ahora del capítulo 28, dice: Jacob se despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿A qué vea? Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, oye, es una forma de asegurar, de decir, de confirmar, para que el autor sagrado también tenga una el que está leyendo a través de este autor sagrado que le está confirmando y le está diciendo al lector, o sea, a nosotros, para que entendamos, y más aún para los que estaban viviendo en ese tiempo con respecto a la tierra, le está confirmando y le está diciendo, no, este es el lugar, esta es la tierra. Porque uno se encuentra, pero entonces, ¿esta pico es la tierra o no es la tierra? Porque ahora nuestro mismo patriarca va a abandonar, tendrá que dejar. Y esto puede ser el famoso usurcapión, lleva. O uta otro, teta cuera, o uta coco ave, o peima, ella potañande. Yande coñacen valle, lleva. Verdaderamente el Señor está en este lugar. Ahora me doy cuenta, esta es la promesa. Pero yo no lo sabía. Es como decir, yo no tenía esa certeza que ahora sí puedo tenerlo. Porque también nosotros, en nuestro caminar, siempre tenemos nuestras dudas. No es que siempre nosotros 100% ya hay cuapa hoy, lleva. Ya siempre hay cuapa hoy, hay peligroso. Hay cuapa hoy. No. Siempre tenemos mucho, ¿verdad? Mucho para aprender, mucho para conocer. Y es eso lo que aquí justamente nos está mostrando, ¿verdad? Y yo no lo sabía. Es como ponerse de nuevo en manos del Señor para ir descubriendo y para ir caminando también y saber qué es lo que Dios nos quiere decir y nos quiere mostrar. Versículo 17 dice, y lleno de temor, este es el famoso temor de Dios, que es tan lindo, ¿verdad? Conocer, sino que el temor de Dios, que significa es el respeto. Ahí entonces, ante lo luminoso, cierto, ñan de yara, con añandú haikua, si con ina con abe anda haikua y hina grupea, con anga ayeheshakua, y pona la ñan de ñebe ya ewea lleva, con anga ayeheshakua, con anga ayehesapea, voy a ver ñan de ya ewea lleva. Esta vez ñan de ya guata, tapebaire. Da ya popona y que ve tu lluvia da igual gurigo de ayuda pebaire hina guri yo apa ago ave añemong apa aiko cucureja aiko tu yucuave. Pero ahora, sin embargo, el Señor, ¿verdad? Como que te ofrece, te muestra ese camino y te dice, bueno, ¿habéis socio? Y ahí entonces dice, verdaderamente, esta era la promesa del Señor y tengo que salir, ¿verdad? Y yo no lo sabía al comienzo. Y lleno de temor, es decir, ese respeto total, y dice, Señor, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis pecados, a pesar de mi situación, entonces, peajina landere moya cuechereron debera. Y entonces añade, qué temible es este lugar, qué temible es este lugar. Pero entonces, ahí porque no hay pora, porque no hay bombero, o la qué temible, ay, que llegue esto, no. Qué temible es este lugar, nos hace entender y decir, ¿verdad? Qué grande es tu presencia, Señor. Porque
a través de todo lo que yo estoy viviendo, a través de todo lo que yo estoy experimentando. Apenas en boda, apenas la sea peche con soy tegui allá, moche hay tegui vemos. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué expresión más hermosa, qué expresión bonita esto, queridos hermanos. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Es la expresión entonces aquí de Jacob, ¿verdad? Que está diciendo y se está expresando de esta manera. Es una forma, ¿verdad?, de decir y de expresar que él está en ese lugar correcto, en ese lugar exacto, es el lugar donde Dios se manifiesta y se da a conocer. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Cuando en el versículo 18, entonces, queridos hermanos, estamos diciendo, a la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa. Esta mañana la piedra conmemorativa. ¿Pero qué quiere decir eso? Significa la presencia misma de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso es lo que nos hace entender lo más importante. Esa piedra conmemorativa no es simplemente algo que queda ahí para que yo recuerde, sino que me ayuda a recordar, pero una presencia divina. Es la presencia divina en este lugar, en la propia vida. Y después dice, derramó aceite sobre ella. Es entonces la libación, ¿verdad? ¿A quién justamente se le hace una libación? La libación se hace a Dios, a Dios. Entonces, no a la piedra, no a la piedra. Entonces, esa piedra es nada más que una piedra conmemorativa, te hace recordar. Pero al derramar el aceite, ese con aceite también, pero que es un símbolo. Nosotros ya dijimos y hablamos mucho de la simbología. Opeña Ñimonguetata llena una clase solamente de la simbología Ñimonguetata, porque esto es importante, ¿verdad?, que entendamos. Porque nosotros somos personas simbólicas, es decir, nos entendemos a través de símbolos. Aquí entonces esa libación quiere decir principalmente, aquí verdaderamente está Dios. Coave oí ñande yara. Opea entonces la ñande yabuero mandu ágina a través de esa piedra, dice, conmemorativa. Erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Te está asegurando, te está diciendo, si hacemos una libación es porque Dios está aquí. Ñande coyareco oíbe música por ahí, Dios está aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que está haciendo, es como que está cantando, ¿verdad? Está diciendo, que Dios está aquí. Y bueno, es por esa presencia absoluta de lo que vos estás viviendo. Dios está aquí tan grande, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, esta es una forma, estamos en el Antiguo Testamento, son las famosas libaciones que se hacían, ¿verdad? Y después en el 19, y a este lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel. Ya dijimos entonces, aquí hay un cambio de nombre. También la presencia de Dios siempre en nuestra vida, en un lugar, cambia la existencia. Betel significa casa de Dios. Luz en hebreo es el nombre del árbol y la madera del almendro. Betel es un lugar de culto muy antiguo que sobrevivirá por siglos. Betel, un lugar del culto, ¿verdad? Entonces aquí está verdaderamente Dios. Y esto nosotros lo encontramos en varios otros lugares, en los profetas, ¿verdad? Incluso en tiempo de Jeroboam, porque recuerden que nosotros la Biblia lo estamos escribiendo después del exilio. Entonces todo esto nos hace entender como un lugar también alternativo. Recuerden, está Jerusalén, pero está también Betel, como un lugar alternativo del culto. Y bueno, entonces esto es muy importante que sepamos, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando un poquitito más de esto próximamente, queridos amigos, porque es importante conocer cómo Dios se revela y cómo Dios está en nuestra vida. Y ahora les voy a impartir la bendición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, nos vemos con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por
De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.